Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial cómo filtrar datos basados en fechas contra un conjunto de criterios. Vamos inicialmente a partir de una solución simple, pero que tiene una desventaja, y es que cada vez que queremos adicionar o quitar un criterio, el conjunto de criterios que vamos a utilizar para filtrar esos datos, tenemos que entrar a modificar la fórmula. Luego vamos a saltar a una segunda solución que es mucho más compacta, pero es un poquitico más compleja en su elaboración, que nos va a permitir tener en cuenta ese dinamismo en donde podamos adicionar o quitar criterios de filtrado de manera dinámica y la fórmula no tengamos que modificarla para producir ese resultado. Vamos inicialmente a empezar con nuestra primera solución, y como ustedes se pueden dar cuenta aquí, vamos a partir de este conjunto de datos, que es un conjunto de facturas en donde la segunda columna me describe la fecha en que fue registrada esa factura, y en esta tabla del centro tengo el conjunto de criterios que vamos a aplicar para filtrar esas facturas. Están distribuidos en fecha de inicio y fecha fin, en donde si una fecha de factura es mayor e igual que la fecha de inicio y menor e igual que la fecha de fin, te va a ser proyectada por la fórmula que nos va a permitir aplicar ese filtrado con múltiples criterios. Para eso vamos a empezar con la función filtrar, y la función filtrar me recibe como primer argumento la matriz que deseamos filtrar. Para eso vamos a pasar toda la matriz de facturas. Me paro aquí en la primera columna, primera fila de la matriz de facturas. Vamos a dar un control shift flecha hacia la derecha para seleccionar completamente la primera fila, y control shift flecha hacia abajo para seleccionar todas las filas, y vamos a dar un control backspace para devolvernos hacia donde estamos editando la fórmula. Vamos ahora a pasar un segundo argumento a la función filtrar, que es básicamente una matriz de valores lógicos que está compuesto por la misma cantidad de filas que contiene la matriz que le estamos pasando como primer argumento y una sola columna. Esos valores lógicos o esa matriz la vamos a construir con la evaluación de la siguiente manera: si la fecha de la factura es mayor e igual que la fecha de inicio y, observen la palabra y, es menor o igual que la fecha de fin, entonces ese resultado debe ser proyectado. Para simular la operación lógica y, vamos a utilizar el operador de multiplicación, en donde si dos valores lógicos son dos verdaderos, me va a dar como resultado un verdadero, y si alguno de los valores lógicos es falso, me va a dar como resultado un valor de falso. En este caso vamos a decir que si las fechas de la factura, y para eso vamos a seleccionar todo el conjunto de fechas de la factura, me paro aquí en la primera fila de la columna fecha, vamos a dar un control shift flecha hacia abajo y vamos a dar un control backspace para devolverme hacia donde estamos editando la fórmula. Si es mayor e igual que el primer criterio en la fecha de inicio, y en este caso vamos a utilizar el operador de multiplicación, las mismas fechas, vamos a seleccionar de nuevo las fechas, control shift flecha hacia abajo, control backspace para devolverme hacia el lugar donde estamos editando la fórmula, es menor, en este caso es menor e igual que la fecha de fin del primer criterio. Observen ustedes que ya tenemos nuestra primera condición. En este caso, observen ustedes aquí un punto muy importante, es que estoy utilizando una combinación de operadores de multiplicación y operadores relacionales. Como están todos al mismo nivel, recuerde que el operador de multiplicación tiene mayor jerarquía que los operadores relacionales. Como yo quiero llevar a cabo que primero se evalúe que las fechas sean mayores e iguales que la fecha de inicio, entonces vamos a tener que encerrar esto en paréntesis, y vamos a tener que encerrar esto en paréntesis para que esa evaluación se ejecute primero. Entonces encerramos eso entre un conjunto de paréntesis, vamos a colocar aquí un paréntesis de cierre, vamos a colocar aquí un paréntesis de apertura y luego un paréntesis de cierre, y observen ustedes que ya teniendo estas dos matrices lógicas las llevamos a cabo con una multiplicación que me simula una operación lógica ahí. Y vamos ahora a pasarle como tercer argumento qué pasa si la función filtrar no produce ningún resultado. Entonces vamos a devolver un texto que diga no hay resultados. En este caso vamos a cerrar la función de filtrar, y observen ustedes aquí que estamos teniendo un total. Vamos a irnos aquí, control shift flecha hacia abajo.
estamos obteniendo un total de 80 elementos. Vamos a decir ahora qué pasa si vamos aquí a cambiarle el formato a esta columna de fecha. Observen aquí que son numéricos. Vamos a darle aquí un formato de fecha corta, para observar que los elementos que se incluyen solo incluyen este criterio de filtrado. ¿Qué pasa ahora si quisiéramos incluir un segundo y un tercer criterio, como es este caso? Vamos a tener que entrar y vamos a tener que modificar esa fórmula, y en el caso que quisiéramos nosotros más criterios y ya tengamos la fórmula desarrollada, como este es el caso, tenemos que entrar y modificar la fórmula para adicionar o remover esos criterios de validación. Esta es la desventaja de esta solución. Vamos entonces a adicionar ese segundo criterio de validación y este tercer criterio de validación a esta fórmula. Para eso nosotros vamos a copiar lo que tenemos pegado aquí en el portapapeles para este primer criterio de validación. Vamos a dar control C. Y observen ustedes aquí que si nosotros vamos a utilizar este segundo criterio de validación, lo vamos a utilizar con la operación de suma que me simula un O lógico. ¿Por qué? Porque una fecha puede no caer en el primer rango, pero sí puede caer en el segundo rango. Y lógicamente podríamos decir, si esta fecha no cae en este rango o cae en este rango, tiene que ser proyectada. O si no cae en los primeros dos rangos, puede caer en el segundo rango, entonces tiene que ser proyectada esos datos. Entonces vamos a utilizar de nuevo una operación lógica más y vamos a dar control B, lo que tenemos pegado en el portapapeles, y aquí vamos, en lugar de tener que tener seleccionado este H3, vamos a quitar esto de H3 para que las fechas se nos evalúen ahora con H5, que es el segundo criterio de validación. Y vamos ahora a quitar o remover este I3 y vamos a reemplazarlo con I4. Observen aquí un punto importante. Observen ustedes aquí que estamos utilizando un operador lógico de más junto con un operador lógico de multiplicación. Aquí lo más importante es que no quiero que se me evalúe esto primero y que se me evalúe esto contra esto. Aquí un punto importante es que vamos a tener que encerrar este primer resultado de una matriz lógica, lo vamos a tener que encerrar entre paréntesis para que no exista ninguna confusión con esta otra evaluación. Entonces vamos a encerrar entre paréntesis esto, que es el resultado de del primer criterio, lo encerramos entre paréntesis, vamos a colocar otro conjunto de paréntesis aquí en el segundo criterio de validación. Y vamos ahora a tener que, de nuevo, para incluir el tercer criterio de validación, vamos a adicionar un operador de más para simular el operador lógico O, y vamos a tener que abrir otro conjunto de paréntesis y cerrar ese conjunto de paréntesis para incluir ese tercer criterio de validación. Pegamos lo que tenemos copiado en el portapapeles y aquí, en lugar de apuntar al valor de la referencia H3, vamos a apuntar aquí a H5 para que me seleccione la fecha de inicio del tercer criterio, y aquí en lugar de que sea I3 lo vamos a remover y vamos a seleccionar I5 para que apunte ahora a la fecha fin del tercer criterio de validación. Con esto ya tenemos nuestra fórmula desarrollada. Vamos a dar un enter y observen ustedes que tenemos un resultado. Vamos a dar un control shift flecha hacia abajo, tenemos un resultado de 156 elementos proyectados. Observen ustedes que las fechas que se me están proyectando están en los rangos que estamos especificando en estos criterios. En este caso, 21 de enero del 2024 cae en este rango de este criterio de filtrado. Vamos a buscar uno que caiga en marzo. Vamos a buscar aquí uno que esté en marzo. Por decir, este que está en marzo es el 11 de marzo del 2024, que es mayor que la fecha de inicio del segundo criterio y menor que la fecha fin de ese segundo criterio. Vamos a buscar uno que caiga en julio, en este caso 15 de julio del 2024. En este caso es mayor que la fecha de inicio del tercer criterio y menor que la fecha de fin del tercer criterio. De esta manera estamos logrando una fórmula que nos permite aplicar múltiples criterios, pero que si necesitamos añadir un nuevo criterio de validación o quitar un criterio de validación, tenemos que entrar aquí y añadir un conjunto de estas reglas que estamos generando aquí para validar cada uno de nuestros criterios. Tenemos que ponerla o quitarla en el caso de que queramos poner un nuevo criterio de validación o quitar un criterio de validación. Ahora bien, vamos a saltarnos a la segunda solución que tiene en cuenta ese dinamismo. Nos vamos a pasar aquí a una hoja que se llama facturas 2.
en donde tengo el mismo conjunto de datos, pero esta vez hemos cambiado la forma en que organizamos nuestros criterios de filtrado y los hemos cambiado, lo hemos convertido en una tabla bien formada de Excel. Para esto seleccionamos todo el rango, le dimos control T y observan aquí que nos aparece ahora un nuevo diseño de tabla y le dimos el nombre a esa tabla de fechas con el objetivo de referirnos a la fecha de inicio con referencias estructuradas. Ahora bien, vamos a cambiar la forma de evaluar nuestro conjunto de datos contra los criterios de validación o criterios de filtrado. Vamos a evaluar de manera independiente nuestro conjunto de fechas contra la fecha de inicio y vamos a evaluar de manera independiente nuestro conjunto de fechas contra la fecha de fin para obtener dos matrices lógicas que podamos multiplicar punto a punto para realizar la misma operación lógica y luego vamos a realizar una multiplicación matricial para obtener una matriz de una única columna por múltiples filas que le podamos pasar a la función de filtrar. Vamos a realizar el paso a paso y luego vamos a concluir con el desarrollo de una fórmula incluyendo cada uno de esos pasos. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar la función en fila, donde la función en fila me recibe una matriz y le vamos a pasar toda la matriz de fecha de inicio para convertir esta distribución de una columna múltiples filas en una fila múltiples columnas. Observen ustedes cómo Excel está utilizando referencias estructuradas para referirse a la columna fecha de inicio en la tabla fechas, y esto es importante porque cuando nosotros empecemos a ingresar nuevos criterios de filtrado la podamos tener en cuenta dentro de las fórmulas. Ahora bien, vamos a cerrar la fórmula de en fila y observen ustedes aquí cómo estamos obteniendo todas las fechas de inicio en una distribución de una fila múltiples columnas. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la fecha de fin. Vamos a llamar a la función en fila y le vamos a pasar toda la columna de fecha fin. De nuevo, observen la referencia estructurada. Vamos a cerrar la función en fila y observen cómo estamos obteniendo ahora todas las fechas de fin en una fila múltiples columnas. Ahora bien, vamos a evaluar las fechas de nuestras facturas contra las fechas de inicio de manera separada de las fechas de fin. Para poder hacer eso vamos a escribir una fórmula donde seleccionemos todas las fechas de la factura. Nos vamos a parar aquí en la primera celda donde especificamos la fecha, le vamos a dar control shift flecha hacia abajo, le vamos a dar un control backspace para devolvernos hacia el lugar donde estamos editando la fórmula y le vamos a decir que si esas fechas son mayores o iguales que las fechas de inicio en una distribución de fila. Para eso vamos a llamar a la función en fila y le vamos a pasar toda la columna de fecha de inicio. Vamos a cerrar la fórmula y observen ustedes cómo estoy obteniendo una matriz de valores lógicos, cada una evaluando las fechas de la factura contra las fechas de inicio de los criterios que tenemos descritos aquí en la tabla de criterios de filtrado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la fecha de fin. Vamos a escribir una fórmula que me evalúe todas las fechas de la factura. Vamos a seleccionar todas las fechas, control shift flecha hacia abajo, control backspace y le vamos a decir que sean menores o iguales que las fechas de fin en forma de fila. Entonces vamos a llamar a la función en fila y le vamos a pasar la matriz de fecha fin. Vamos a cerrar la función, vamos a dar un enter y observen ustedes cómo estoy obteniendo una segunda matriz de validación donde cada una de las fechas de la factura se evalúa si es menor o igual a la fecha de fin que están en cada una de esas columnas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si ahora multiplicamos esta matriz de resultados lógicos con esta segunda matriz de resultados lógicos? Estamos obteniendo exactamente la misma operación que hicimos aquí en la primera solución, en donde multiplicamos las fechas que si son mayores e iguales que la fecha de inicio de nuestro primer criterio y si las fechas son menores o iguales que la fecha de fin de nuestro primer criterio, pero lo estamos haciendo de manera matricial para cada una de las fechas de inicio y fecha fin y lo estamos haciendo de manera independiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos de manera directa esta matriz contra esta matriz? Estamos multiplicando celda por celda, es decir, la primera celda que se ubica en la primera fila, primera columna, se va a multiplicar con la primera celda que se encuentra en la primera fila con la primera columna. Vamos a multiplicar la segunda celda, es decir, la primera fila con la segunda columna, con la celda que se encuentra en la primera fila con la segunda columna si hacemos una multiplicación punto por punto. De esta manera estamos obteniendo la misma operación lógica y
pero estamos evaluando en esta vez de forma matricial, esto con las fechas de inicio y esto con las fechas final, y estamos consiguiendo una matriz de valores lógicos para cada una de las combinaciones de fecha de inicio y fecha fin de cada una de estos criterios de validación. Entonces, ¿qué pasa si realizamos esa operación de multiplicación? Para realizar esa operación de multiplicación vamos a seleccionar la primera matriz de valores lógicos. Para eso seleccionamos la primera fila, le damos control shift flecha hacia abajo, control backspace, y observen ustedes cómo me está resaltando que es un split array o es un array dinámico, y lo vamos a multiplicar para llevar a cabo esa operación lógica y contra la segunda matriz. Vamos a seleccionar la primera celda, control shift flecha a la derecha, control shift flecha hacia abajo, control backspace, y observen ustedes cómo estamos seleccionando esa segunda matriz dinámica. Vamos a dar un enter y observen ustedes ahora que tenemos el resultado de n filas por 3 columnas, donde la primera celda de la primera matriz lógica se multiplica con la primera celda de la segunda matriz lógica, la segunda celda de la primera matriz lógica se multiplica con la segunda celda de la segunda matriz lógica, y estamos obteniendo exactamente el mismo resultado, pero esta vez de forma matricial. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a tener que sumar todos los valores fila por fila. En este caso vamos a tener que realizar una suma fila por fila, pero para poder realizar eso de una manera mucho más simple, vamos a utilizar el producto de matrices utilizando la función mmul, que me realiza operación de multiplicación matricial. Y cuando realizamos una operación de multiplicación matricial, la primera matriz debe aportar la misma cantidad de columnas como la misma cantidad de filas del segundo argumento de la función mmul. Es decir, si yo tengo una matriz que quiero multiplicar con una matriz y la primera matriz tiene n filas por 3 columnas, como este es el caso, n filas por 3 columnas, y quiero obtener un resultado de una matriz de n filas por una columna, tengo que buscar ahora una matriz que me permita que al multiplicar por cada uno de estos elementos pueda obtener esta matriz de n por 1. Como obtenemos el requerimiento de que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz, entonces vamos a tener que buscar una matriz que sea 3 filas por una columna para poder llevar a cabo esa multiplicación matricial. N por 3 y 3 por 1 me da como resultado una matriz de n por 1. Y como no queremos alterar el resultado, vamos a crear esta matriz de manera dinámica con valores de 1, de tal manera que cuando se multiplique con cada uno de estos elementos no altere el resultado. Es decir, un valor 1 multiplicado por un 0 me va a dar un 0, y un valor de 1 multiplicado por 1 me va a dar un valor de 1. Ahora vamos a buscar dónde encontramos esta matriz de 3 por 1. Para poder hacer eso, vamos a utilizar la función secuencia que me cuente el número de filas que tiene esta tabla de criterios. Y en este caso vamos a utilizar entonces la función secuencia. Vamos a llamar aquí a la función secuencia y vamos a llamar aquí a la función filas, y la función filas le vamos a pasar la tabla de fechas. En este caso, la tabla de fechas le vamos a extraer el número de filas y se lo vamos a pasar como resultado a la función secuencia, y le vamos a decir a la función secuencia que queremos una columna con un inicio de 1 y un paso de 0, con el objetivo que me devuelva una matriz de unos. Y observen ustedes aquí que estamos obteniendo una matriz de 3 filas por una columna, y todos son de unos basados en los datos que tengo en la columna donde estoy especificando los filtros. Ahora, lo último que tenemos que hacer es realizar un resultado de operación matricial, y lo vamos a hacer con la operación o con la función mmul. La función mmul me recibe una matriz y me la multiplica por una segunda matriz. Entonces, la primera matriz que le vamos a pasar es el resultado de esta operación lógica que llevamos hasta este momento. Vamos a seleccionar la primera fila, le damos control shift flecha hacia abajo y control backspace para devolvernos. Y le vamos a decir que la segunda matriz es lo que nos arrojó la función secuencia con el número de filas calculado de manera dinámica en base a nuestros criterios. Le vamos a dar un enter y observen ustedes cómo estamos obteniendo ahora un resultado de n filas por una única columna. Resumiendo todo, esta es la matriz de valores lógicos que le tenemos que pasar a la función filtrar.
Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es que vamos a borrar todo este conjunto de datos y vamos a combinarlo en una única fórmula. Vamos a borrar esto y vamos a empezar a escribir nuestra fórmula, y para esto lo primero que nosotros tenemos que hacer es que vamos a calcular nuestras fechas. Entonces vamos a seleccionar todas las fechas de nuestro conjunto de datos, nos paramos aquí, vamos a dar control shift flecha hacia abajo, control backspace, y le vamos a decir que si son mayores o iguales que las fechas de inicio, lo que hicimos aquí para obtener nuestra primera matriz. Entonces aquí vamos a llamar a la función en fila y le pasamos toda la columna de fecha de inicio, vamos a cerrar y vamos ahora a multiplicar ese resultado, pero recuerde que estamos utilizando un operador relacional, entonces vamos a encerrar esto entre paréntesis y vamos a realizar la segunda multiplicación. La colocamos aquí, la multiplicamos de nuevo, vamos a seleccionar toda la columna de fechas, vamos a pararnos en la primera fecha, control shift flecha hacia abajo, control backspace, y le vamos a decir que sean menores e iguales que la función de las fechas de fin organizadas en filas. Entonces vamos a llamar aquí a la función en fila y vamos a pasarle toda la columna de fecha fin. Vamos a cerrar nuestra fórmula y recuerden, de nuevo vamos a tener que encerrar esta fórmula hasta este punto, la vamos a tener que encerrar entre paréntesis para que se nos multiplique punto por punto el resultado de esas dos operaciones. Le vamos a dar un enter y observen ustedes aquí, esto porque tiene el formato de fecha, vamos a cambiarle a general y observen ustedes que tenemos nuestra primera operación lógica, y ahora el resultado de esa operación lógica la vamos a pasar por la función mmul utilizando la función secuencia. En este caso vamos a llamar a la función mmul y vamos a pasarle como primer argumento el resultado que llevamos hasta el momento de esta matriz de valores lógicos, y vamos a llamar a la función secuencia y le vamos a decir aquí que queremos las filas que contiene nuestra tabla de fechas, y vamos a cerrar y le vamos a decir aquí que queremos una única columna con un inicio de 1, con un paso de 0, y vamos a cerrar la función secuencia y vamos a cerrar ahora la función mmul, y observen ustedes que nos estamos quedando con una matriz de una columna por n filas. Y por último vamos a llamar a la función filtrar y como primer argumento le vamos a pasar toda la matriz de facturas que tenemos. En este caso vamos a seleccionar el código de la factura como primera celda, nos desplazamos con control shift flecha hacia la derecha, de nuevo control shift flecha hacia abajo y control backspace. Bueno, no control backspace porque estamos trabajando aquí directamente en la barra de fórmulas, vamos a darle una coma. Y observen ustedes aquí que ya le estamos pasando como primer argumento toda la matriz y como segundo argumento lo que llevamos calculado en la matriz de valores lógicos que tenemos hasta este punto. Ahora bien, cerramos la fórmula y vamos a pasarle como tercer argumento a la función filtrar. ¿Qué pasa si no encuentra resultados? Entonces le vamos a pasar aquí no hay resultados y vamos a cerrar nuestra fórmula o finalicemos nuestra fórmula, vamos a dar un enter y observen ustedes cómo estamos obteniendo este resultado. Vamos a contar el número de elementos, control shift flecha hacia abajo, y estamos obteniendo un total de 156 elementos. Y si nos pasamos a la primera hoja, vamos a mirar cuántos elementos tenemos, control shift flecha hacia abajo, estamos obteniendo el mismo resultado de 156 elementos. De esta manera estamos obteniendo una segunda fórmula que hace lo mismo, pero estamos utilizando operaciones matriciales con el objetivo de utilizar referencias estructuradas en esta tabla. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos un nuevo criterio? No tenemos que modificar esta fórmula nunca más. Vamos a decirle que queremos filtrar por aquellos elementos que empiecen desde el 7 de agosto del 2024 y que terminen el 25 de agosto del 2024. Vamos a dar un enter y observen ustedes ahora cómo estamos incluyendo nuevos datos en este filtrado. Vamos a mirar cuántos elementos ahora nos han surgido. Vamos a seleccionar hasta abajo, control shift flecha hacia abajo, y ahora tenemos un recuento de 187 elementos. Vamos ahora a cambiarle el formato a la columna fecha para que sea un formato de fecha corta. Y observen ustedes cómo de manera dinámica podemos agregar criterios de filtrado
y obtenemos una fórmula que se adapta a estos criterios nuevos de filtrado. ¿Qué pasa si quisiéramos agregarle un nuevo criterio de filtrado? Vamos a decirle que queremos elementos desde el 9 de septiembre del 2024 y que terminen el 15 de septiembre. Vamos a decirle aquí 15 de septiembre del 2024, a ver si nos produce resultados. Vamos a dar un control shift flecha hacia abajo y nos da el mismo total de 187 elementos. Y esto es porque no hay más elementos. Pero ¿qué pasa si ahora cambiamos, en vez de que sea septiembre, vamos a cambiar a octubre? Vamos a ver si nos produjo nuevos resultados. Vamos a dar control shift y seguimos teniendo 187 resultados, y es porque no hay fechas que coincidan con este criterio de validación. Vamos entonces ahora a quitar este criterio de validación. Vamos a dar un suprimir y observen ustedes cómo ahora de manera dinámica la fórmula se está adaptando a estos nuevos criterios de validación. Vamos a dar un control shift flecha hacia abajo y me está tirando un resultado de 156 elementos porque quitó los elementos adicionados que teníamos a este punto. Ahora vamos a quitar estos dos elementos nuevos o estos dos elementos existentes y tenemos que tener un reconteo de 80 elementos, que fueron los primeros elementos aplicando el primer y último criterio, 80 elementos. Pero como sabemos que este último criterio no está produciendo resultados, estamos trabajando únicamente con este resultado. De esta manera estamos creando, vamos a dar un control Z para devolvernos a los últimos valores, y observen ustedes cómo la fórmula vuelve y recalcula en base a estos criterios de validación de manera dinámica. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer, cómo realizar una fórmula que de manera dinámica filtre basados en criterios de validación, que pueda adicionar o pueda quitar basados en fechas. Tenemos una primera solución que es muy simple, en donde tenemos que estar modificando la fórmula, y tenemos una segunda solución que se adapta a los cambios de los criterios de validación. Bien amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fue de utilidad, no se olviden de regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, pueden tener una opción de suscribirse para que sean notificados cuando montamos o subimos nuevos videos al canal. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.